Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Estoy súper contenta porque vamos a hablar de un país en el que he estado viviendo, que me he sentido como en casa, que es Tailandia, y tengo aquí a Paqui Fernández, que Paqui es fundadora de la otra Tailandia, le gusta el emprendimiento, ha estudiado teatro, le encanta conectar con personas y lo más interesante es que ella y yo tenemos una historia bastante particular porque las dos estuvimos en un año sabático y de repente Paqui se quedó aquí y luego encontró las maneras de poder generar algo en este país y bueno, ahora también es promotora de explicar acerca de la cultura tailandesa y cómo vivir un turismo más ético. Y creo que uno de los motivos por los que había invitado a Paqui primero es para que nos cuente por qué a ella le gusta tanto Tailandia y vamos un poco ahí como a cruzar historias y contar cuál es su visión, cuál es mi visión. Pero antes de eso, quería decirles que una de las reflexiones que tuve esta semana, que fue bastante interesante, Paqui, fue que Instagram me recordó que en el 2019 estaba yendo a un viaje en Bali para poder como abrir nuestro nuevo destino. Y fue lo mismo que pasó con Tailandia. Este proyecto de Tailandia tomó 4 años a que realmente se concretice porque llegó la pandemia y la pandemia hizo que todas las personas que estamos vinculadas a la industria del turismo paremos un poco más de 2 años. Y me emociona y me llena de felicidad ver como esa antigua versión de Nicole que sigue siendo fiel a sus sueños y que a pesar de los años sigue sacando esos proyectos en los que cree y este es uno de esos, es Tailandia como un local. Y la buena noticia que tengo hoy para todas ustedes es que el primer viaje que lanzamos, se vendió en un mes, estuvimos sold out y muchas personas nos pidieron abrir otra fecha. De hecho, desde que dije en Instagram que estábamos pensando abrir otra fecha, me empezaron a preguntar fechas, precios, entonces estamos muy emocionadas de decirles que hay una nueva fecha, que vamos a hacer un segundo viaje del 25 de noviembre al 8 de diciembre, entonces les voy a dejar en la descripción de este capítulo el link a un grupo en WhatsApp donde vamos a contarles acerca de las ciudades, acerca de las actividades que vamos a hacer. Y ahora sí, con esa información vamos a empezar esta entrevista, Paqui, y quisiera que nos cuentes un poco más de ti y justamente eso, ¿cómo llegaste a Tailandia? Pues la historia es como un poco como come, reza, ama. Yo de toda la vida quería, bueno, toda la vida, uno de mis sueños era viajar por mucho tiempo y tenía un trabajo en Madrid en publicidad, yo estudié publicidad en la universidad. Me encantaba ese trabajo, lo disfrutaba un montón, pero siempre que me iba de vacaciones cortas, las vacaciones normales con un trabajo son 2 semanas, algo así, volvía con una necesidad muy fuerte de volverme a marchar e intentar conectar con las culturas donde había estado. Yo no quería viajar una semana, 10 días, quería estar mucho tiempo y entender pues toda esa cultura desde otro ángulo, no solo hacer la foto del sitio. Entonces empecé a hacer planes para marcharme de mi empresa y conseguí pues irme con una cosa que existe en España que se llama ERE, es una especie de indemnización donde la empresa también me daba bastante dinero por el tiempo que había trabajado. Tenía un plan con mi pareja en ese momento, él pediría un año sin sueldo y yo me marchaba y ya vería lo que haría a la vuelta. Y en esto pasó de todo. Rompí esa relación, llevaba más de 10 años con él, hubo una crisis emocional muy fuerte, muy potente en ese momento. Y yo me marché a mi año sabático feliz y súper triste. Estaba lidiando con una separación de una persona con la que había pasado mucho tiempo. Y digamos que empecé una vuelta al mundo. Uno de los primeros lugares que visité fue China. Me gusta hacer una broma y decir, sí, yo he recorrido muchos países, pero en los primeros años, el primer año llorando en todas partes. Lloré en la muralla china, lloré en los templos de Camboya, lloré en todos los sitios. Claro, tenía que pasar un duelo. El primer país donde llegué en esta vuelta al mundo fue China. Allí había una persona, un amigo que actualmente vive en Bangkok, un amigo español con el que yo había trabajado varios años y él me invitó
a pasar un tiempo allí y a acompañarme en ese viaje porque él también estaba dando una vuelta al mundo. Entonces, digamos que me pareció una mano a la que agarrarme y se lo he agradecido toda la vida, porque en ese momento tan emocional una no tiene claro por dónde empezar, qué hacer, cómo gestionar las cosas y recibí una llamada de él diciendo, oye, estoy en China, yo estoy viajando, no sé si te apetece este país, pero aquí me tienes como esa mano amiga si lo necesitas en este momento tan difícil. Compré el billete y allí me fui. Segundo país que visitamos fue Tailandia y en este momento él ya llevaba casi un año viajando, había estado por otras zonas del mundo. A través de una serie de plataformas online como Meetup o Couchsurfing empezamos a quedar con algunas personas y surgió la oportunidad de un trabajo en Bangkok para él y para mí, en una empresa importante americana. Él envió su currículum, yo dije que no, que acababa de empezar mi viaje, que lleva mucho tiempo con este sueño y que yo no quería pararlo en ese momento. Él empezó a trabajar en Bangkok en esta empresa y esa fue una de las razones por las que yo empecé a viajar un montón por el sudeste asiático, pero siempre Bangkok era mi punto de vuelta. Me marché a Laos, Camboya, Indonesia, Myanmar, pero tú sabes que el aeropuerto de Bangkok es un aeropuerto internacional que permite muchos de estos desplazamientos entre estos países. Entonces yo iba a ver Laos, volvía y me quedaba una semana con él en Bangkok. Y así Tailandia poco a poco se convirtió un poquito en mi hogar, como el lugar donde volver de estos viajes. También en ese momento yo conocí a una persona con la que empecé una relación amorosa y digamos que las dos cosas juntas hicieron que apostara por pasar más tiempo en Tailandia y ahí fue el inicio de la otra Tailandia, cuando empecé a trabajar, empecé a pensar qué podía crear para, bueno, generar ingresos. Tú sabes que cuando una ya lleva un tiempo viajando, yo ya llevaba 7, 8 meses en todo este proceso, no fue de un día para otro, pues empiezas a pensar cómo puedo generar ingresos para continuar viajando, pero también para quedarme en otro sitio si no tengo un trabajo. Y la persona que yo había conocido con la que empecé esta relación trabajaba en temas de turismo, vimos ahí una conexión por mi trabajo anterior, publicidad, turismo, creé la otra Tailandia, esa relación terminó y si quieres luego seguimos. La empresa empezó a funcionar muy bien, la empresa La Otra Tailandia es una agencia de viajes local, somos un receptivo en el país en Tailandia, empezó a funcionar súper bien y a partir de ahí yo di un salto mental. Dije, ok, yo ya no quiero Tailandia como mi base geográfica para todo el año, pero sí quiero que mi compañía siga funcionando porque me permite seguir viajando, volver a España, visitar a mi familia, pasar periodos largos y sobre todo lo que yo aposté en ese momento fue por la independencia geográfica. Quiero estar donde quiera en cada momento. Y cuéntame qué es lo que te enamoró de Tailandia, qué es lo que te enamoró, cuáles son esa serie de cosas que te enamoró y luego, bueno, a mí me gustaría también compartirte y compartirles a ustedes que nos están escuchando por qué para mí este país es tan especial. Tailandia es un país que yo creo que a cualquier extranjero le aporta muchísimas cosas. La primera, nada más llegar al aeropuerto, tú empiezas a recibir una amabilidad maravillosa. El tailandés te hace la vida muy fácil, es muy agradable y te hace la vida muy fácil. Todo está bien, tú no sientes peligro alrededor, sientes, da igual que sea, o sea, mujer, hombre, siempre te vas a sentir acompañada y cuidada. También es un país de clima tropical y a las personas que nos gusta el calor nos hace sentir muy cómodo. Es un país con un nivel económico que a cualquier persona que quiera vivir en él, si procede de países europeos o de algunos países americanos, le va a suponer un nivel de vida fácil. ¿Por qué? Porque tenemos salarios más altos y conseguimos más por menos, desde el alojamiento, comida. Si eres extranjero y decides una opción como la tuya o la mía de trabajar más tiempo online, las conexiones a Internet funcionan muy bien, la comida es maravillosa, estamos en un momento vital donde además no solo vas a encontrar comida tailandesa, sino que es posible encontrar comida de muchas otras nacionalidades y algunos puntos además del país como Chiang Mai y Koh Phangan se han convertido en dos de los centros de nómadas digitales más importantes, yo creo, del mundo, diría. ¿Qué más me ha aportado a mí? A mí me dio la posibilidad de una mezcla muy interesante, que es convivir con una cultura
100% diferente a la mía en cualquier cosa, pero a la vez sentirme cómoda. O sea, que he vivido en una mezcla de comodidad y exotismo. Y esto para las personas que nos gusta viajar creo que resulta muy cómodo. Hay países que son más incómodos. Incómodos me refiero a que el punto exótico es muy fuerte, pero no tienes el desarrollo suficiente para que tú te sientas, bueno, pues con unas bases que son necesarias. Para mí Tailandia ha sido mi hogar estos últimos meses. Es un país en el que me siento cómoda. He estado aquí 3 veces. Es la segunda vez para mí viviendo aquí y la verdad es que, como tú mencionas, me gusta porque nosotros, como venimos, a diferencia de ti, de Latinoamérica, en una situación donde en este momento hay mucha violencia, el vivir en un país donde no tienes que cuidarte de a qué hora caminar o si te olvidas del teléfono, la gente está más pendiente de ti, de tus cosas que tú misma, entonces para mí ha sido como súper reconfortante eso. Además también tiene unos paisajes bellísimos, creo que las playas en el sur, las islas son realmente un tesoro, siempre hago este ejercicio de imaginarme cómo sería este país hace 100 o 200 años sin la cantidad de turistas que hay ahora y lo que yo puedo visualizar en mi cabeza es un paraíso, entonces es un país que a mí me gusta porque igual, como tú lo decías, la gente tailandesa es gente súper considerada, súper respetuosa, tan empática, que eso a mí me ha hecho también un montón como replantearme como cómo somos nosotros como sociedad, ¿no? Siempre ellos están como queriendo ayudarte. Entonces, ha sido un ejercicio muy, muy lindo y creo que hay un montón de razones que, o sea, que por las que yo elegiría este país nuevamente para estar como temporadas constantes. Y quisiera que tú me cuentes cómo definirías a Tailandia en pocas palabras. Si alguien te dijera que no tiene idea dónde queda Tailandia ni cómo es, ¿cómo tú le explicarías a una persona sencilla cómo tú percibes este país? Yo percibo Tailandia con una palabra que tú has dicho hace un momento, como un paraíso. Un paraíso en todos los sentidos. Un paraíso en amabilidad, un paraíso en libertad y un paraíso en cuidado. Digamos que te abraza como una madre, una madre muy protectora, muy cariñosa y que siempre quiere que estés bien. He vivido mucho tiempo en Tailandia, he convivido con tailandeses, el personal que tenemos en la agencia es tailandés, incluso he tenido pareja tailandesa y he convivido con su familia. Y digamos que son muy dulces, muy suaves. Te puedo decir que cariñosos, pero no con el cariño que reconoce un español o un latino, no es un cariño de te abrazo y te beso y te aprieto. Como más de consideración. Eso es dulzura, es cuidado, es que siempre estés bien y siempre atento. Y además encuentro algo que siento que en muchos países se empieza a perder. Yo he convivido con ingleses, alemanes, más un perfil europeo, y yo encuentro en Tailandia algo que te va a recordar muchísimo a tu país, que es el calor de no importa lo que ocurra, siempre te voy a cuidar. Te pongo ejemplos. Hemos ido a una boda y la gente de la boda te ha invitado a quedarse en su casa. Quédate a dormir esta noche. No, no, es tu boda, no importa. Y me han puesto mantas en el suelo, una almohada y hemos dormido 10 amigos en la casa de la persona que se casaba. Y esto se repite continuamente. Si yo visito un tailandés, siempre me invitan a comer, a dormir, no importa el espacio que tengan. Para ellos todavía existe este punto de familiar que te tengo que cuidar. Te conviertes en un amigo y no importa que yo no tenga un espacio, lo comparto contigo. Y no importa que no haya comida, lo poco que tenga lo voy a compartir contigo. Y esto en la independencia europea se va perdiendo. Sí, son otros códigos culturales que hacen que haya esa fascinación por los viajes, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a explorar el sudeste asiático, para mí me maravilló. Y una de las cosas que también recuerdo mucho es que cuando yo estuve viviendo en Tailandia, mi siguiente destino fue irme por un año a Australia. Y para mí fue un shock porque me costó muchísimo adaptarme a otra cultura, que las cosas iban más rápido, que sobre todo en el círculo en el que yo estaba de gente que iba a estudiar,
era muy importante conseguir un trabajo y a través de ese trabajo poder pagar como su renta. Entonces, mucho era como en torno a cuánto ganabas, cuántos trabajos tenías, y yo venía como de una vida como muy tranquila, de hacer las cosas muy despacio, hacer las cosas a mi manera y hacer como esa transición de salir del sudeste asiático, de Tailandia, de un país que me había tratado demasiado bien, a ir como al frenesí de tener que buscarme la vida en un país de primer mundo, además súper costoso, fue bastante complicado. Entonces, me parece como interesante como estas dinámicas que están como de ser las cosas como más lento, y me gustaría que nos cuentes un poco de eso, de la cultura del tailandés, cómo la gente aquí percibe el tema del descanso, porque sé que tú sabes mucho como de la cultura tailandesa, entonces aquí la gente no tiene ni idea. Cuéntanos un poco de eso, Paqui. Claro, parto de un ejemplo muy sencillo. A ti te va a pasar que estás en Tailandia y vas a encontrar gente durmiendo por muchísimos sitios. Puedes entrar en una oficina y te encuentras a la gente apoyada en la mesa haciendo un pequeño descanso. Y esto no ocurre en Europa, por ejemplo. Para ellos es muy importante, hay tres palabras muy importantes que, digamos, reflejan la cultura tailandesa. Una es Mai Pen Rai, significa no pasa nada. Ya puede haber un problema tremendo que el tailandés siempre lo va a intentar hacer más fácil. Entonces, ante cualquier cosa te va a decir, Mai Pen Rai, no pasa nada, de verdad, no te preocupes. Es como, olvídalo, es que no es un problema. Cualquier cosa, cualquier cosa. Otra palabra es el Sabai, Sabai. Lo vas a oír muchísimo, muchísimo. Sabai, Sabai. Significa relájate, relax. Y la tercera palabra muy, muy importante en su cultura es Sanuk, que significa diversión. Si combinamos no pasa nada, relax y diviértete, imagínate cómo es el tailandés. Es una persona relajada, que te intenta hacer las cosas también a veces muy divertidas, con una sonrisa en la cara continua. Sanuk, hay que divertirse. Te los vas a encontrar por todas partes bebiendo cerveza, descansando, divertidos, pero sin ser intrusivos. Su tono siempre es muy, muy, muy agradable, muy bajito, una voz baja, no ves gente saliéndose de tono. Por supuesto, siempre puede haber alguien, pero todo es muy suave. Entonces, esa suavidad del tailandés con esas palabras pues se convierte en un flow, ¿no? Tú estás en una cultura que, digamos que todo se mueve según unas normas muy claras, pero de una forma muy sencilla. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, también como parte de la cultura tailandesa, es que aquí no se escuchan pitos, la gente no grita, la gente habla bajo, o sea, no hay un tono de voz como elevado. La gente, o sea, yo pienso que cuando nosotros como extranjeros elevamos la voz, hasta hay un poco como de incomodidad, porque, o sea, a mí algunas veces cuando yo estaba en la moto, habían carros que estaban súper cerca de mí y obviamente tenía que pitar porque yo sentía o tenía como esa percepción que el carro se me iba a venir encima, y cuando yo pitaba, todos los carros me veían, toda la gente me veía como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué pita? Entonces es como una cultura que se basa mucho en el silencio, en la tranquilidad y en el ir despacio, sin ningún afán, ¿no? Sí, hay una frase en inglés que la traducción bueno, es don't lose the face, no pierdas la cara. En español es más difícil traducirlo, no es ese significado literal, pero lo que viene a decir es relájate. O sea, don't lose the face es no muestres emociones, mantente siempre en equilibrio. Y esto procede del budismo. Es un país budista y el budismo, una de las normas o una de las cosas a las que te invita es a llevar tu vida en equilibrio. Es decir, nos van a pasar muchas cosas. Todos vamos a pasar por épocas malas, muy buenas, mucha tristeza, mucha pena. Es la vida, pero aprende a equilibrarte para que esas emociones no te destruyan. Porque en la destrucción a través de las emociones viene mucho caos. Empieza a entender ese fluir de la vida. Y esto ellos lo manifiestan o sea, lo aprenden desde que nace. Entonces, pueden estar muy enfadados, no te vas a enterar. Pueden estar súper tristes, no te vas a enterar. Pueden estar muy alegres, tampoco te vas a enterar. Son muy equilibrados. Y eso se refleja en ese aspecto externo que tú ves. La gente no pita, habla muy bajito. No, dime que no te ha pasado estar en Bangkok
y ir en el metro la gente hablando y tú decir, o sea, es imposible que le estén escuchando si yo estoy a su lado y no le oigo y está hablando por teléfono, no está hablando. O lo que tú dices, tú llegas como extranjera y pitas porque pasan situaciones como tú has dicho y todo el mundo te mira diciendo, ¿qué ha pasado? Como diciendo, ay Dios mío, me acabo de salir de algo. Incluso a través de la agencia, que yo he tenido la posibilidad de hablar con muchos tailandeses, al principio me decían, ¿qué le pasa a tus clientes? Parece que están peleándose. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a subir el tono, una conversación, empiezas a subir, el otro te contesta, simplemente es una conversación normal, pero el tono alto para ellos es mala educación o un símbolo de que esa conversación no está yendo bien y estás enfadado. Su tono tiene que ser siempre bajito y muy amable y muy dulce. Cuéntanos, Paqui, para este noviembre acerca de esta festividad de Loicatron. ¿De qué se trata? ¿Qué van a poder vivir las personas que se unan a Tailandia como un local este noviembre? Cuéntanos los aspectos culturales de esta celebración, los aspectos históricos, qué vamos a poder ver, qué vamos a poder sentir si elegimos venir el mes de noviembre a celebrar esta festividad. Cuando yo tengo en mi mente la figura o la fotografía de esta festividad es ver el cielo cubierto de lámparas con luces. Entonces, cuéntanos un poco más de esto. Tailandia es un país que está muy relacionado todavía con la naturaleza. Empiezo por ahí. En noviembre celebran el fin de la temporada de lluvias. En abril, el viaje que estás organizando, que va a ser en unos días, se celebra el inicio de la temporada de lluvias. En noviembre, el final. Las dos celebraciones tienen en común algo, que es el agua. Y el agua es abundancia en todas las culturas. Abundancia en cualquier sentido. Abundancia iniciando porque riega los campos y la gente tiene la posibilidad de cultivar, comer y tener todo lo que necesitan, pero también se hace un trasvase de la abundancia del agua a salud, a que tengas hijos, a fertilidad. Hay muchísima simbología en todas las culturas que relacionan el agua con la fertilidad. Entonces, digamos que es abundancia en todos los sentidos, dinero, salud, amor, en todos los sentidos. Se hace una transposición del agua a todos estos símbolos y digamos que cuando termina esta temporada, que es Loy Krathong, lo que dice la gente en realidad es gracias agua, gracias diosa del agua, porque gracias a ti puedo tener todo esto que necesito en mi vida. Entonces, ¿qué hace el tailandés? Muchas cosas. Una de las cosas que hace es ir a los templos y poner agua en las figuras de Buda. Gracias. Y otra de las cosas que hace es salir a la calle y en la zona donde hay agua, ríos, canales, ellos ponen una vela en el río digamos que hacen un cratón, esa es la palabra, Loy Krathong, cratón. Un cratón es, imaginaros una tarta, un pastel, pero hecho de productos naturales, de hojas de árboles, de flores, le dan esa forma y la colocan en el río. Antiguamente era una ofrenda a la diosa del agua, ¿sí? Y esto se mantiene. Esa transposición a través de esa ofrenda, lo que hace el tailandés es decirle al agua, gracias, gracias, gracias. Son dos celebraciones a la vez. Los cratones, el agua. Y luego en el norte del país tenemos la posibilidad de celebrar Ji-Pen, que es otro nombre extraño, pero que es eso que tú relacionas con lo de Krathong, que es lanzar esas lámparas al cielo. Esa celebración es muy parecida a la celebración del fuego. Tú quemas todo lo que no quieras para la siguiente época. ¿Sí? Es un día que ellos eligen y dicen, ok, en estas lámparas que lanzo al cielo de papel, yo estoy escribiendo lo que no quiero para mí. No quiero esto, doy cierre a esta parte y digo, esto ya no es mío, lo suelto, lo dejo ir. Y se sueltan estas lámparas al cielo con eso que quiero dejar marchar. Entonces, las dos celebraciones juntas, que esto solo ocurre en el norte del país, en el resto de Tailandia solo se celebra el Krathong, Loy Krathong, forman una fiesta preciosa para presenciarla y aparte de la fiesta y de la luz y de la vamos a tener una energía muy potente porque hay muchísima gente deseando y dejando ir.
Entonces, lo que tú percibes es, bueno, pues, muy potente, ya lo veréis, muy potente, muy potente. Además que, por ejemplo, las dos ciudades, Chiang Mai y Sukhothai, que son dos de los sitios que más se celebran, vamos a poder ver también muchas celebraciones en torno. Pues los tailandeses vestidos con los trajes regionales, sus trajes típicos, ceremonias en torno a esto, bailes, también pues ya la usan como una fiesta nacional. Van haciendo desfiles de belleza, ¿sabes? En torno a las dos hay muchísimas cosas, pero el origen y el que hacen, ese sentido, es muy espiritual y yo creo que no es fácil sentir estas cosas en otro sitio. Yo creo que es parecido pues también al Holi, ¿no? Que tú sueles participar en estas cosas. Hay un parecido. Estuve leyendo que no, es el Diwali, que hay como una raíz que es, se, una de las teorías es que esta fiesta de las luces, sobre todo el de los faroles, tiene una asociación con el Diwali que vino desde India. Claro, es que tiene sentido. Pensemos que Tailandia es budista, pero el budismo procede del hinduismo. Buda era hinduista, era indio. Entonces, una religión no empieza y la anterior desaparece. Una religión empieza con una serie de... A mí me gusta mucho la religión, ¿eh? Me gusta mucho la historia y dentro de la historia la religión me apasiona. Entendemos que no aparece una religión nueva y la otra desaparece. La nueva está llena de símbolos de la anterior porque esa persona que la inicia pues era de la otra religión. Entonces simplemente con esta persona se inicia algo nuevo, pero todo lo demás nos acompaña. Digamos que es como la historia personal, la marca personal de una figura religiosa contiene toda su historia anterior. Entonces vamos moviendo símbolos hinduistas a Tailandia, por supuesto, tienen que estar ahí. Y sobre todo que también este país tiene una historia bastante particular, histórica. O sea, una cosa que a mí me parece fascinante es que fue el único país del sudeste asiático que no fue conquistado y ellos se sienten súper orgullosos de esto y por eso también se ha preservado el tema de la monarquía, el tema de el idioma. Por ejemplo, en Malasia la gente habla inglés porque fueron conquistados por los ingleses. Entonces, me parece como súper interesante porque esto les ha permitido también como empoderarse mucho como de su cultura porque está como, digamos, de alguna manera no matizada por una conquista, sino ha sido como, ha ido perpetuándose como todo el tema de los rituales y todas estas cosas, obviamente que ha ido evolucionando, pero se mantiene como todavía como muy en estado puro por no haber sido conquistado por un país, ¿no? Sí, sí es cierto. La palabra Tailandia significa país de los hombres libres. Tai significa libre, libertad. Y ellos son muy proud, ¿sabes? Son muy orgullosos. Hablamos de que es una cultura muy amable, pero tú cuando conoces al tailandés un poquito más ahí dentro, es un tío y una tía orgullosa, ¿vale? Yo soy lo mejor, están muy seguros de ellos mismos. Se les ha inculcado desde pequeño. En el colegio hay mucho adoctrinamiento hacia lo maravilloso que es el tailandés, ¿vale? Mucho, mucho. ¿Quieres que cuente un poco de la historia de Tailandia, de por qué no han sido colonizados? Sí, sería interesante que nos cuentes, ajá. Lo cuento muy rápido. Pensemos que todas las colonizaciones, o la mayor parte de ellas, de los europeos hacia Asia, India, lo que fue Indochina, que era Vietnam, Camboya, Laos, o incluso Myanmar, todas estas colonias fueron en el siglo XIX-XX, inicios del XX. ¿Qué ocurre? Que en inicios del 20 nos encontramos con una corona, con una monarquía muy fuerte que decide irse a estudiar a países europeos. Tenemos reyes que se han formado, lo cuento muy simple sin dar nombres, ¿vale? Que se forman en Europa y en Estados Unidos. Y cuando vuelven a su país, lo que quieren es ser inteligentes. Vamos a establecer relaciones comerciales, establecen relaciones comerciales con los gobiernos europeos y el americano. Relaciones comerciales muy fuertes que se basan en eso, en comercio, en darles apoyo para que vengan a poner sus empresas, industrias en el país y empiezan a hacerse más fuertes de esa forma. ¿Qué ocurre? Que en toda la colonización, digamos que la monarquía ya había hecho acuerdos
de esta forma, y cuando empiezan las invasiones negocian para que este país no se invada. ¿Sí? O sea que digamos que sus monarcas son los que tienen ese papel. Hacen relaciones comerciales y se convierten en un país democrático. El resto de países fueron invadidos por razones varias. No entramos en esto, pero eran países, llamemos más hacia el comunismo, el caso de Vietnam, por ejemplo, o el de Camboya y Laos. ¿Sí? Entonces, digamos que no fueron invadidos porque tuvieron al cargo del país una monarquía inteligente que estableció otro tipo de relaciones. Lo cuento de una forma sencilla. Me parece súper interesante como que esa aclaración y entender por qué no fueron colonizados. Y ahora, para ir como cerrando el episodio, me encantaría que tú. Sé que la visión de una mujer española tal vez es distinta a la visión de una mujer latinoamericana por nuestra historia, pero para todas esas mujeres, sobre todo latinas, que tienen miedo a viajar, que tienen miedo a, no sé, a venir a Tailandia, es muy lejos, no sé qué voy a esperarme, ¿qué les podrías decir para motivarlas a venir a conocer este país del que estamos nosotras enamoradas y al que queremos mucho? Primero, que se fíen de ti. Somos mujeres, procedemos de alguna forma de culturas diferentes y hemos pasado por lo mismo que ellas. Tener un referente de alguien que ya ha pasado por lo mismo ayuda un montón, porque da tranquilidad y seguridad. Segundo, ese miedo siempre va a estar, hasta que se bajen del avión, en el aeropuerto y empiecen a callejear un poco por Bangkok. Está presente. Tú y yo, antes de empezar el podcast, comentábamos miedos que tenemos a la hora de movernos a otros países. No los conocemos todavía, es normal tener un miedo. El miedo es algo que nuestra mente nos coloca cuando aparece un reto. No lo conozco, te voy a sacar de tu zona de confort, te voy a dar miedo. Digamos que es una estrategia de nuestra mente para cuidarnos, tenernos en un punto de seguridad. Entonces, hagamos del miedo nuestro amigo. Yo sé que voy a tener miedo, pero es algo que me apetece un montón, voy a hacerlo. Y tercero, ya lo hemos contado muchas veces durante todo el episodio, pero es un país muy seguro. No hay violencia en la calle y el tailandés, con esa base budista que estamos contando, lo único que va a hacer es ayudarte y hacerte la vida más fácil. No se van a sentir asaltadas, no hay robos. Digamos que el budismo, a través de la palabra karma, controla muy bien a su población, porque si tú haces algo malo a alguien, pues la vida te lo va a devolver. Por supuesto que todos los países, esto es la teoría, siempre puede haber algo que es un momento vital, pues oye, una persona no esté bien y ocurra alguna cosa, siempre puede haber algún robo, pero ahí entramos nosotras como mujeres para mantener nuestro equilibrio, es decir, yo no voy a llevar joyas muy valiosas, un ejemplo, voy a ir con cuidado y con respeto a la hora de relacionarme con cualquier persona, una lógica como haríamos en cualquier país. Yo les puedo decir por mi parte que Tailandia es un país muy bello, muy generoso en temas como culturales, que es un país que a mí me encanta, muy organizado, que tiene una infraestructura hotelera dispuesta y súper preparada para recibir como hasta los turistas más exigentes, así que no hay mejor cosa que invertir en ustedes y en ponerse en el centro del mundo y en darse un regalo. Yo he visto lo mucho que mi vida ha cambiado desde que empecé a viajar y esa fascinación, alguna vez le preguntaba a una persona que viaja mucho en una entrevista, ¿qué es lo que más te gusta de vivir viajando? ¿Por qué viajas tanto? Y su respuesta hubiera sido la misma respuesta que yo hubiera dado. Y me dice, tengo una fascinación por conocer nuevas culturas, saber que somos de la misma especie, que somos humanos, pero que una persona come algo completamente distinto, baila otro tipo de música, tiene otro tipo de reacciones, otro tipo como de gustos. Y para mí eso es fascinante porque es darnos cuenta que nuestro mundo es mucho más allá de la burbuja en la que vivimos en el día a día. Entonces, eso a mí me parece como súper interesante mencionar. Y para ir cerrando, quiero recordarles que Tailandia como un local es un viaje que busca justamente por un
lado como proponer y promover como los viajes como responsables, que eso es como una de las cosas que nos hace como feliz y por qué son diferentes los viajes, pero al mismo tiempo es un viaje de transformación, es decir, estás con un grupo de mujeres de diferentes países, de diferentes edades, juntas durante 15 días. ¿Y qué pasa cuando las mujeres se juntan? Pasan muchas cosas buenas, pasa mucha magia, entonces no solo que estás aportando con tu visita al desarrollo del país, al trabajar con pequeños como proveedores, sino que al mismo tiempo también estás haciendo conexiones profundas y tejiendo relaciones con mujeres. Así que eso me parece súper como interesante mencionarlo y quería agradecerte, Paqui, por tu tiempo, por contarnos como tu perspectiva de cómo llegaste, explicarnos un poquito de la cultura de Tailandia y decirles, chicas, que si ustedes están interesadas en el viaje, lo había dicho al principio, pero vamos a dejar en la descripción del podcast, en los comentarios, un grupo de WhatsApp donde ustedes se pueden unir y les va a llegar toda la información, el itinerario y las maneras en las que pueden pagar el viaje. Estamos por lanzamiento y por lanzamiento tenemos un descuento hasta de $222 y la oportunidad que pagues el viaje con cualquier tarjeta de crédito y la comisión o el fee del banco va por nosotros, es decir, 6 meses o 3 meses sin intereses y estas promociones o estos beneficios se termina el último día del mes de abril. Sí, aún quedan plazas desde mayo, ya los términos y las condiciones de este viaje serían distintas. No sé si es que quieres contarnos algo más, Paqui, antes de despedirnos. Sí, yo quería contar algo de lo que estás hablando. El viaje que has creado contiene quizás un resumen de muchas cosas diferentes del país. Les estás dando la posibilidad de convivir con etnias con su proyecto de desarrollo local. Me he dado cuenta de la pulsera que llevas, que es de la etnia, que es de los Hmong, y van a tener la posibilidad de conocer pues, esas culturas, pero es un proyecto llevado por ellos mismos, cuidado y llevado por ellos mismos para sostener y mantener sus tradiciones. Van a tener la posibilidad de pasar un tiempo con elefantes, que es una atracción muy importante del país, pero en un campo que es de protección, es un santuario donde se les cuida y se les respeta. Van a tener la posibilidad de esta fiesta que es una maravilla con una energía muy, muy fuerte. Es una sola vez al año. Una vez al año. Van a tener la posibilidad de movernos a playas, como decías, y a un parque nacional como es Khao Sok, que es un nombre raro, pero que tienen una brutalidad de belleza. Son paisajes con una energía muy especial. Creo que es muy completo, pero creo que en cada lugar hemos elegido pinceladas que van a permitir que la gente sienta esa energía del país. La gastronomía, la posibilidad de pasar un rato con un monje y hablar de budismo, ese punto del país que no existe, bueno, que nos conecta con esa parte de la religión de estos países. O sea, hay muchas pinceladas, por supuesto, nunca podemos conocer el país perfectamente, pero muchas pinceladas que van a hacer que tus mujeres, que estas mujeres que están escuchando el podcast, vuelvan a su país sintiendo pues, esa energía de conexión entre ellas, pero esa energía que les va a dar un país tan agradable y que recibe de una forma tan amorosa. Y sobre todo que en 15 días hemos como preparado un viaje, como tú decías, que lo tiene todo, que es súper difícil, que cuando no tienes como este tipo de asesoría o tiempo puedas como cubrir como todas estas áreas, porque estamos haciendo todo el país, el sur, Bangkok y el norte, y además viviendo temas de experiencias, como decías tú, de budismo, gastronómicas, lo tiene todo. Entonces, gracias a ustedes, es porque estamos lanzando otra fecha. Espero que se sumen, espero que se unan a esta experiencia de transformación en movimiento. Muchas gracias, Paqui. Espero que les haya gustado este episodio y toda la información acerca del viaje lo tienen en el link en la biografía. Y conmigo nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.